Bueno, ya estamos listos aquí en Radio Latino 2. Muy buenas tardes a todos los amigos ahí, en donde quiera que se encuentren. Como decía alguna persona saludando, sea de día, tarde, noche, madrugada, ya que tengo que agradecer a muchas personas allá en España, en Italia, en Inglaterra, Francia, en un lugar en Rusia. También el otro día, increíblemente, viendo las noticias del señor presidente Mandela, finado, un verdadero ejemplo de lo que es el esfuerzo por unir, y en este caso, después de tantos años de racismo, tantos años de perjudicar a, a una nación como era esta parte de África, en Sudáfrica, él buscó reconciliar a todas las partes, no buscar cómo enredarles en problemas. Entonces, gracias a las personas que nos han escrito, también hay algunos latinoamericanos por allá, así que muchos saludos a todos ustedes y gracias por escribirme. Para las personas que quieran ver toda esta información, está ahí en Radio Latino 2, pueden ver los saludos que nos hacen las personas de diferentes partes del mundo, ¿no? Del hemisferio. Allí en Ecuador, no se diga, pues tenemos muchos amigos, también todo Centroamérica. Agradezco a las personas que nos escriben de México, de Guatemala, Nicaragua, Honduras, Salvador, Costa Rica, Panamá, Colombia, ni se diga. Tenemos hoy como invitado el grupo de jóvenes alcohólicos de Queens, pues a un hermano colombiano que vamos a tratar de sacarle el máximo de provecho del hecho de la visita de él. Me parece una persona muy comunicativa y con bastante conocimiento, así es que será un gusto poder entrevistarle y que nos dé sus testimonios de vida. A mi amigo Luis Montalvo, pues también muchos saludos, muchas gracias por siempre estarnos acompañando, por estar ahí en sintonía. A las personas aquí en la ciudad de Nueva York, que a veces coincidencias nos encontramos en algún lugar y no se recuerdan de mi aspecto, mi imagen, ¿no? Y de pronto por la voz se dan la vuelta y me preguntan, dice Wellington Pérez, estamos hablando de una pequeña emisora en internet. Con toda modestia puedo decir que en algunos meses estuvimos llegando a 1000 entradas semanales, que estaba más que sorprendido. Eran muchas entradas para una radio en internet. Entonces pueden imaginarse que para mí era romper un récord. Últimamente hemos estado no tan activos, tenemos que trabajar, entonces, pero estamos sobre las 500 entradas semanales. Me parece que son excelentes, ya que conversaba con un periodista colombiano también, Fernando, creo que es allá en Queens. Estuvimos en una reunión y me decía, hermano, como, como costumbre ahora usted dice, mire hermano, una radio por internet no vale nada. Así es que ahí le estamos dando duro. Creo que tiene el periódico Queens algo, pero es solamente un periódico y fue director, también parte periodista allí en el diario La Prensa y todo de aquí de Nueva York. Una excelente persona, increíble. Tengo un video con él que estamos en una reunión, que siempre subo los videos, pero el hombre es una luz de conocimiento. Hay que sentarse con una botella de agua a conversar con él, porque yo también soy como el grupo de jóvenes alcohólicos, soy abstemio. Así que con una botella de agua me siento y converso con él, y como les digo, es un honor conversar con este hermano colombiano porque mucho conocimiento, y eso es lo que a uno realmente le enriquece como persona, como individuo, pues el tener la oportunidad de hablar con personas que saben más que uno. Esa es la forma de ir logrando ciertas metas, como se trata de esto de la radio, tener el conocimiento para poder hablar. Entonces, así es que ya le tenemos a Luis Montalvo listo allá, así que muchas gracias, Luis. Agradecer en la ciudad de Cuenca, pues a todas las personas que también nos escriben. A veces también entramos en algunas pequeñas controversias con ciertos puntos de vista en cuanto a nuestros políticos ecuatorianos, ¿no? Y más que yo soy cuencano, pues considero que todavía se mantienen las viejas costumbres. Veo que al alcalde de la ciudad de Cuenca, Paul Granda, se dedica a inaugurar obras que todavía no están concluidas, o a irse a hacer presencia, y sin ningún empacho lo dicen, estamos haciendo la propaganda por la reelección. O sea, con el dinero del gobierno, señores, con el dinero de cada uno de ustedes, el hombre está haciendo la propaganda. O sea, así de sencillo, sin pelos en la lengua. Y lo puedo mostrar porque tengo los comentarios que me han subido ahí. O sea, son de las cosas que estoy sorprendido, en el sentido de que pensé que íbamos ya a una madurez política donde que los representantes del gobierno o los representantes del pueblo son
justamente eso, unos trabajadores de todos los ciudadanos ecuatorianos que tienen que rendir cuenta al pueblo, pero en este caso parece que no tienen que rendir cuenta a nadie por la forma en la que manifiestan sus comentarios. De otra parte, pues el tema fuerte de hoy es los monopolios en el Ecuador, y no solamente en el Ecuador, estamos hablando que aquí mismo en los Estados Unidos hay una gran cantidad de monopolios, de México para abajo no se diga, pero es la forma cruel en la que se manejan los monopolios de los países latinoamericanos. Esa es la parte grave del asunto, y no lo digo yo, lo dice la información. Para que ustedes tengan una idea de lo que estamos hablando, en el Ecuador hay 400 monopolios, o sea, estamos hablando de 400 grupos que manejan la economía del país, porque un monopolio es aquel que abarca todo lo que puede. Como ponerles un pequeño ejemplo sin nombres, el que ensambla los carros en el Ecuador es el que da los préstamos, porque es el dueño del banco. Él mismo es el dueño de la compañía de seguros que asegura el carro. Él es el dueño de la importadora de llantas. Él es el dueño de la importadora de repuestos. Por ende, quien ensambla los carros, él vende los repuestos. Aparte de eso, él tiene los concesionarios para vender los carros. Y para completarlo, es el dueño de las mecánicas que dan mantenimiento a los mismos carros que venden. O sea, ¿en qué momento ha dado la oportunidad a que pequeñas empresas, microempresas puedan trabajar en conjunto? Vamos a poner un ejemplo. Si él es el ensamblador de los carros, ¿por qué no permite que diferentes ciudadanos tengan la oportunidad de ser los vendedores de los repuestos? ¿Por qué no permite que los concesionarios donde que se venden los carros o dealers que decimos aquí sean de personas completamente aparte de ellos? Los préstamos, ¿por qué no se puede conseguir préstamos con un banco hecho posiblemente de unas de diferentes cooperativas de ahorro y crédito? Decir, vamos, formen un banco, o aquí es donde que vamos a conseguir los créditos. Posiblemente no está tan presionado que dice, usted, si me compra el carro a mí me da el préstamo. Pero obviamente, si usted quiere agilitar el conseguir el carro, aquí le va a pedir el préstamo. O sea, no se tiene que ser muy conocedor del asunto, y así pudiéramos ir dando una infinidad de ejemplos, ¿no? Pero al punto que queremos llegar es que 400 monopolios, y eso está ahí en el periódico, el Telegrama de ahí mismo es un periódico que lo maneja el Estado. Entonces, si 400 monopolios, multiplíquele esos 400 monopolios que tengan a 50 accionistas, que es imposible que haya tantos accionistas, 50 accionistas, porque nuestros países no se manejan en la forma que se manejan acá, una gran cantidad de accionistas, y tratan de hacer, abrir oportunidades también a medianos empresarios, y pequeños empresarios, pues muy poco es lo que compran o la rentabilidad que tienen. Pero el hecho es que, si estamos hablando que son 20 accionistas por compañía, eso viene representando, si son 400, multiplican por 2, estamos hablando de que más o menos habrá unas 8.000 familias que son las beneficiadas directamente. Multiplíquenle esas 8 familias, ¿no? A esas 8.000 familias, multiplíquenle nada más por 100. Vendrían siendo como 80.000 personas que tienen dinero para votar a manos llenas. Y estamos en un país de 17 millones de habitantes, el 75% pobres. O póngale un poquito clase media baja, porque en nuestro país hay una cosa increíble. Nosotros tenemos al miserable, el tipo que está prácticamente viviendo hasta debajo del puente, no tiene nada, y es que tenemos el bono de progreso. Tenemos al pobre, ese tipo ya coge el bono de la pobreza y sobrevive. Tenemos al que está más arribita del pobre, ya uno que resuelve a duras penas su situación económica, ¿no es cierto? Y el de la clase media, que tiene una casita, un trabajito, por ahí trata de solventarse, y así podemos ir dividiendo en clases sociales, porque después ya vienen los educados, los que tienen un título, ya no se les puede tratar de la forma como se le trata a un pobre de clase media. Entonces, así sucesivamente. Entonces, si ustedes se pueden imaginar, solo un grupo de personas, 80.000 personas en el Ecuador tienen todo, absolutamente todo. Entonces, el resto de las personas tienen que luchar para conseguir su espacio en una sociedad tan presionada y en un país tan pequeño. En un país tan pequeño donde que un ciudadano, una familia, de lo mismo que estaba hablando de la ensambladora de carros, una familia que ganaba
100 millones de dólares 8 años atrás con las empresas que tenían, ahora gana 1.000 millones de dólares. Ustedes se pueden imaginar una familia que no pasa a ser póngale, 300 personas, 1.000 millones de dólares al año en un país tercermundista. O sea, no puede existir la equidad, no puede existir la oportunidad que se necesita para ser un pequeño o gran empresario, debido a que se están copando, en cierta forma, todas las partes donde que se puede lograr un éxito. Vamos a ver, parece que tenemos una llamada. ¿Aló? Se arrepintió, esperemos que nos llame a la persona que desea intervenir. Bueno, esto viene al punto, ¿por qué razón? Porque hemos estado hablando de los satélites y quien les habla lleva 4 años en los medios de comunicación. No me creo un erudito, pero en vista de mi trabajo lo puedo manifestar que hago un esfuerzo. ¿Aló? Oh. Mi compañero Luis Montalvo está en el aire. Muy buenas noches, Luis. ¿Cómo ha pasado? Muy bien, gracias. Aquí celebrando, bueno, dejando ya de celebrar el cumpleaños de mi esposa, que día cumpleaños. Oh, felicidades, felicidades. Que los cumpla mucho más y más en unión de la familia. Muchas gracias. Se lo voy a hacer llegar. Bueno, primero déjenme saludar a todos los radioescuchas, a la comunidad ecuatoriana y hispana en general. Un cordial saludo. Espero que el tema sea muy interesante como me está pareciendo. Y le llamaba porque, bueno, tengo un poquito de conocimiento de lo que son los monopolios, aunque como siempre he dicho, bueno, aunque tenemos muchas ideas en común, a veces estamos un poco también en distintos caminos o distintos puntos de vista de observar las cosas. Y definitivamente lo de los monopolios es verdad. Lo que usted dice, que toman el control absolutamente de todo. Pero hay que decir una cosa que yo aprendí, más que todo por la familia que usted está tocando, y yo, con la empresa que tenía, yo le compraba mercadería a ellos, y que por cierto, llenando todos los requisitos y todo eso, ganaban a un precio con el cual yo podía salir al mercado, y aunque me encontrara con ellos, no iba a tener problemas de costos, que se manejaba el mismo idioma, cuál es la venta al público, cuál es la venta al distribuidor. Pero es verdad, o sea, hay grupos pequeños que toman el control, pero yo no quiero dar toda la culpa a las familias o a los grupos familiares que han hecho grandes negocios y mantienen un control enorme dentro de la economía ecuatoriana. Sinceramente, yo la culpa la echaríamos a nosotros mismos. Bueno. ¿Por qué le digo esto? Porque no tendemos a ser unidos. Al menos ellos familiarmente han sabido aprovechar las oportunidades y se mantienen unidos. Y si uno sabe trabajar con ellos, pues también va a agarrar algo del beneficio de lo que ellos hacen. Pero generalmente no queremos eso. Y ese es uno de los problemas de nuestra economía, porque queremos abarcar todo sin compartir absolutamente nada. Y a veces no se entiende las posiciones de las personas. Muchos quejamos, por ejemplo, a los empresarios. Voy a poner un ejemplo, Wellington Pérez, que tiene su negocio. La gente dice, sí, que hace dinero, que esto y aquello, pero no sabe la tensión y la preocupación que usted tiene mes a mes, semana a semana, porque usted de verdad está ganando dinero, pero no solamente para usted, sino para sus trabajadores. Y hay una presión tan fuerte, porque el trabajador, si usted no logra completar lo que necesita para pagar salarios, no le van a decir, bueno, no pudo reunir el dinero suficiente, no hay problema, te puedes pagar después. No, el trabajador dice, yo cumplí con mi trabajo y tú tienes que pagar. Entonces, vienen a veces malas interpretaciones de la gente de afuera, la envidia, y en vez de tratar de ayudar, poner el hombro para que esa persona avance, tratan de destruirlo. Pero Luis, espere, pongámosle un alto para hacerle una... Yo le estaba contando de una forma general y poniendo un ejemplo extremo, ¿no? Porque ese es un ejemplo extremo, pero es la realidad. Pero le voy a poner un ejemplo más simple, para que usted vea que, como me gusta con usted, porque me gusta estar a veces hasta en desacuerdo, porque el estar de acuerdo significaría que somos un uniforme, ¿no?
nos ponemos lo mismo, no, prefiero que haya este tipo de conocimiento de su parte y el conocimiento mío. Le voy a comentar que en la ciudad de Cuenca, hace muchos años atrás, y no voy a poner otros ejemplos, sino el mío mismo, nosotros transportábamos para una compañía que hace hojas de resorte, hace los zincs y todo esto, y también ellos, aparte de eso, tubos, estaban en constructora de caminos y una infinidad de cosas. Bueno, lo cierto es que esta compañía, cuando yo le conocí al dueño, pues muy amable, oiga, el hombre inteligente, negociante, me llevaba bien con él, me hacía entrar a la oficina, pero siempre me estaba preguntando, y yo como muchacho ingenuo conversaba todo, ¿no? Absolutamente todo, no tenía maldad, no tenía la malicia, la suspicacia de un empresario, ¿no? Porque yo pensaba que todos tenemos una mente y un cuerpo sano en el sentido de buscar la prosperidad de todos. ¿Qué es lo que pasó? Mire, en primer lugar, a los trabajadores buscaban la forma de que ellos no se asocien. ¿Cómo disociar a las personas? Dele más a uno para que comience a contarle todo lo que hace el otro. O sea, ahí es la forma ya de comenzar a cortar los monopolios. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? En eso no se organizaban ninguno de ellos porque siempre les mantenía disociados con dándole un sueldo preferencial a una persona que era el que comunicaba todo lo que sucedía alrededor de los trabajadores. En esa parte. En la otra parte, usted se puede imaginar que él comenzó a importar motores desde Japón, ¿no? Y él mismo tenía su distribuidora de motores, o sea, y tenía también su mecánica para instalar los motores. Aparte de eso, los productos que él construía ahí en esa compañía eran distribuidos en Guayaquil, en Quito, en Cuenca y en otras partes del Ecuador, pero no por otros que no sean ellos mismos. Entonces, eso es construir un monopolio. Aparte de eso, él se dio cuenta que en el transporte, que era a lo que nosotros nos dedicábamos, se le estaba también dando una gran cantidad de dinero. ¿Sabe lo que hizo él? Cogió y movió todos los carros viejos que tenía y comenzó paulatinamente a irnos botando a los transportistas. Después tuvo una empresa, armó una empresa de alcoholes para procesar alcohol. Después puso una empresa para comprar toda la leche, si es posible, de ahí de Tarqui, que, bueno, nos podemos recordar como la famosa botella de Tarqui, que es una parte específicamente ganadera. Trajo el mejor ganado, hasta en avión, obviamente tratando de... Pero, o sea, iba captando todas las partes. Junto con el otro empresario que usted le conoce y estamos hablando, pusieron ahora la distribuidora de todo lo que se respecta a pisos, a tejas, o sea, se metieron en la construcción. Lo que no me parece correcto de todo esto es, miren, que vienen compañías a hacer trabajos en el Ecuador y terminan siendo parte de estos monopolios, se quedan ahí, comienzan a comprarles a los pequeños y ellos como un pulpo se van agrandando. Ejemplo claro, la Cemento Nacional, ahora la Cemento Nacional distribuía todo lo que hace Disensa. Lo que es Disensa es lo que vinieron los españoles con BMH, que se llamaba la transportación de lo que era todo el cemento al granel para la cola de San Pablo y todos los materiales pétreos que se necesitaba para la fundición de la represa cola de San Pablo. De ahí ellos se fueron a Guayaquil, donde que se unieron con la compañía Verdugo. De ahí se unieron otras compañías extranjeras pequeñas hasta terminar haciendo un monopolio y cogiéndose el control de los productos que hacemos los ecuatorianos. Entonces, usted se puede imaginar que eso es no aprovechar, no unirse, porque como le dije anteriormente, lo que hacían era que pagarle un mejor sueldo a un grupo de personas que eran informantes. Le puedo poner un ejemplo más. Cuando nosotros trabajamos, y por eso es lo que me gusta conversar, porque con personas que conozcan más o menos, yo estuve en la represa Daule Peripa. ¿Sabe lo que hizo el secretario general de los trabajadores que representaba a Daule Peripa delante mío, emborrachándose? Decía, hoy es mi despedida, porque le dieron tremenda liquidación, que terminó firmando todos los papeles en favor de las compañías que estaban contratando a los ecuatorianos.
y estas compañías se quedan después ahí controlando los pequeños y grandes negocios que tenemos los ecuatorianos o que teníamos. Entonces van formando estos monopolios porque son monopolios de personas que vienen y se apoderan de todo lo que nos puede pertenecer, disociando al resto de personas. Por esa razón no se tiene los éxitos que se esperan. No sé si con esa información estamos tal vez un poco ya más afines. Le cuento que sí, tiene razón, pero vamos a regresar al mismo punto de la falta de unidad de nosotros, por un lado. Y es verdad lo que usted dice, cuando uno es adolescente, cuando uno tiene cierta edad, es un poco inocente, un pecado enorme en lo que es el comercio o el negocio. Uno no puede ser tan abierto, de pronto la persona que está al frente de uno, que a veces de pronto hasta le enseñó a trabajar, pero esa persona siempre se va a guardar haciendo un negocio donde va a tener para poder destruirlo o aprovecharse de algún conocimiento que usted tenga. Eso lo aprendí de la persona que menos me lo esperaba. Entonces, lo que usted me acaba de comentar, le voy a dar dos ejemplos. Uno importante de por qué no nos unimos o por qué no hay el asunto del mejor pago. Y esto le voy a dar un ejemplo más también muy vivido por mí. Mi padre me contaba una vez, y creo que no me lo tomen a racista, porque generalmente se toma a veces por color o a veces con cierto tipo de cultura, pero mi padre me contaba de que un hacendado se daba vuelta por su hacienda, ¿no?, para poder controlar los bienes y todo lo demás. Entonces encuentra uno de los trabajadores sentado a la sombra de un árbol. Entonces el hacendado se acerca y dice, bueno, ¿qué pasa? ¿Por qué no estás trabajando? Entonces el hombre, el trabajador le dice, patrón, es que en medio sin comer no puedes trabajar. Entonces, bueno, el hacendado se regresa pensando en lo que le había dicho el trabajador. No tiene razón, con este sol, con esta calor, sin energía, pues, ¿verdad? No puede trabajar lo suficiente. Entonces, el hacendado, preocupado por su trabajador, se acerca a la cocina de la hacienda y hace preparar la mejor comida y le manda la mejor comida a su trabajador. Entonces, con eso él pensó solucionar el problema de la queja del empleado que no puede trabajar porque no estaba bien comido. Entonces pasaron las horas y el hacendado decide ir a ver a sus trabajadores, dando duro en el campo, y estaba con la energía suficiente, se regresa y lo mira de nuevo a trabajador sentado tomando sombra, ¿no?, debajo del árbol. Entonces le dice, bueno, ¿y ahora qué pasa? Patrón, es que negro, como la regla llena, no puede agachar. Entonces, ¿a qué se debe eso? Lamentablemente nosotros muchas veces buscamos que se nos maltrate. O sea, ¿en qué sentido digo esto? No tenemos una autocultura de responsabilidad. Siempre estamos a la viveza criolla o quién es más astuto. No. Ahora, espere, porque ahí se puede tergiversar la idea suya y yo quiero darle una claridad a su idea. ¿Sabe quién es causante de esas cosas? Son los supuestos conquistadores. Cuando los españoles llegaron a América, ellos lo que mostraron era el espejo y la botella de aguardiente. Y eso es la parte que me gusta y la voy a entreverar aquí. El grupo de enfermos alcohólicos, ¿qué es lo primero que hace cuando llega un individuo con este tipo de enfermedad? Devolverle la autoestima. O sea, nosotros hemos estado destruidos, nuestra autoestima. Por eso el ejemplo suyo no es racista, el ejemplo suyo es la realidad a través de las conquistas, a través de lo que ha pasado al ser humano en todas estas grandes luchas por salir adelante con una igualdad, ¿no? Imagínense, la palabra clave del latinoamericano, de Latinoamérica, de México para abajo, es mande. Y aquí en los Estados Unidos, what? ¿Qué significa eso? Cuando una persona le da a usted una orden, le pregunta, ¿qué orden me estás dando? Cuando usted allá en Latinoamérica le dan una orden, usted dice mande, automáticamente usted ya está sometido a ir a hacer las cosas que le dice. Imagínense solamente esa gran diferencia entre esas dos palabras, entre mande y what. O sea, son de las cosas que a lo mejor no hemos llegado a entender bien, que el ser humano, en lo que se trata de Latinoamérica, cuando vinieron estos famosos españoles, lo que llegaron es a destruir.
Y hay mucha gente que todavía en Latinoamérica se cree que es el español que viene ahí junto con Cristóbal Colón, que No, no. eso es absurdo y eso es algo que no debe de trascender, porque eso es lo que nos pasa. Créalo. Wellington, disculpe que me interrumpa, pero fue una cosa, o sea, no podemos generalizar totalmente. Lamentablemente, entre comillas, descubrimiento de América, había un desconocimiento y un temor terrible en qué iba a pasar si seguía en la línea recta, como generalmente se dice, en la más corta, ¿no? Porque recuerden que en esa época, pues no tenían ni idea de que el planeta era redondo. Todo el mundo pensaba que era un cuadrado y que iba a llegar a una línea, que iba a llegar a un precipicio, que no iba a... Entonces, era un terror que nadie quería tomarlo, ¿no? Hasta que salió un revolucionario, no digo porque sea de allá en ese país, sino que realmente en la idea, o sea, trayendo cosas totalmente distintas y que iba a cambiar totalmente, y es más, lo vemos en la actualidad, o sea, la geografía ya no se enseña como en esa época, ¿no? Que era un cuadrado o una olla encima de una tortuga. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Como no había esta gente para poder ir a extranjera, ¿qué es lo que utilizaron los españoles? Los españoles lo que utilizaron fue delincuentes, gente que estaba a la pena de muerte, a la horca, a ser decapitados. Entonces, la gente que no tenía más esperanza y había la posibilidad de, al menos, que si las cosas eran verdad, lo que decía que todo el Colón se iba a salvar. Entonces, esa fue la gente que nos llegó acá. Ahora, digamos al norte y hasta el mismo Brasil, ya las cosas cambian un poco, porque ya no fueron los españoles y no fueron los primeros misionarios, sino que fue otro tipo de población que emigró. Pero recuérdese que ellos, por ejemplo, Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasil, Chile, ya estaba hablando, o sea, hay otro tipo de mestizaje, ¿no? Porque a Brasil, usted sabe, llegó mucho italiano, pues ya no solamente fueron la suerte que tuvimos nosotros de que llegue nada más puro español, pero nos vamos a enredar en esa conversación y no vamos a ir al punto que realmente se trata esto, ¿no? Un día, de hecho, nos dedicamos solamente a historia, pero en esta ocasión, Luis, ¿qué le parece si tratamos el tema en el cual estamos? Exacto, Nos vamos, sí, porque después van a decir, mira, qué sabios resultaron estas dos personas y no, vamos a quedarles medio antipáticos, vamos a dejar ahí. Entonces, pero al punto que quería ir, mire, que por todas estas razones, nosotros tenemos que tomar en cuenta que la única forma que existe de unidad, de lo que considero a través de mi experiencia en Latinoamérica, debe ser a través de invertir el dinero en acciones, pero en acciones que sean rentables. Le puedo dar yo mi punto de vista y también mi forma de vida. En este país, si yo hubiese pensado hacer grandes cantidades de dinero solo doblándome la espalda trabajando, hubiese sido imposible que hubiese llegado a donde que llegado. Créalo, gracias a que tuve la visión, la suspicacia de comenzar a invertir mi dinero, que en una propiedad, que en estas cosas, que comprando repuestos, que haciendo negocios, o sea, no solamente en trabajar y trabajar y trabajar a mi fuerza física, sino también a mi capacidad intelectual o a mi capacidad de negocio. Me fui a estudiar, traté de hacer diferentes cosas para llegar también a cultivarme un poco y de esa forma poder sacar provecho de lo que estaba aprendiendo. Entonces, eso es lo que me ha dado la visión como para estar en lo que estoy haciendo. No creo que por periodista ni que por lo que dice, por comunicador, no, absolutamente nada. Yo quiero hablar como Wellington Pérez, el mecánico de aquí de Kimbro Irving, más que nada. Porque esa es la única razón que todavía me mantiene en esto de la radio. Decir, ¿sabe qué? Si yo lo pude hacer, ustedes lo pueden hacer 2 y 3 veces. Entonces, ¿por qué permitir que en nuestro país, ¿no es cierto?, haya solamente un grupo de personas que quieran apoderarse de la economía? Queremos ver que no exista pobreza. Lo que tenemos que hacer es buscar formas de que estas personas, aparte de tener su esfuerzo físico, también sus pequeños capitales encuentren rentabilidad. ¿Cómo? Con nuestros mismos consumos. Eso es así de sencillo. Póngase usted a pensar que aquí, en este momento, la ciudad de Nueva York, por donde estamos, muchas de las factorías desaparecieron. Y muy difícil que vayan a regresar si no existe la unidad de las personas para decir, vamos a poner fábricas donde que los productos que nosotros consumimos aquí seamos los que comenzamos a elaborarlos.
Y son productos que se hacían antiguamente, camisetas. Usted vaya a cualquier centro comercial ahora, encuentra una sola línea que dice ahí Made in, pero ya no dice Estados Unidos. Hay una cosa. Entonces, eso es lo que quiero poner de perspectiva, Luis. O sea, para ponerlo en el tema, yo creo que es del satélite. A eso es lo que me quiero ir. Bueno, usted tocó un tema muy importante que lamentablemente no todo el mundo lo comprende. Que si yo lo pude hacer, tú también puedes hacerlo. En el sentido es, ¿a qué me refiero? De que la gente no piensa así. Muchas veces este es el error que hay. Pensamos, él pudo hacerlo, pero ¿qué puedo hacer para destruirlo? O sea, no ¿qué puedo hacer para yo también ser igual? O sea, no tomamos ejemplos positivos, sino que un ejemplo tratamos mejor que destruirlo. Y estoy seguro, bueno, que usted ha recibido muchas críticas de forma destructiva, ¿no? Donde no le aportan absolutamente nada, sino tratan de humillarlo, de hacerlo sentir mal. O sea, lo malo que, ¿sabe que hay dos puntos ahí que le voy a interrumpir? Lo bueno y lo malo. ¿Sabe qué? Algunos no tienen el valor como para decírmelo en la cara. ¿Por qué razón? Porque son personas que posiblemente saben de antemano que no han tenido un éxito donde que demuestren que el trabajo de ellos y la capacidad les ha llevado a donde están. Sino como tienen rabo de paja, como yo siempre digo, y van a soltar palabras que después son como una boomerang que llegan y les golpean, entonces prefieren no decirlo. Entonces ese es el punto clave e importante. La gente que tiene rabo de paja, la gente que no es honesta, obviamente no va a tener un gran éxito. Pero la gente que está trabajando de frente honesta, yo sé que va a haber también sus pequeños tropiezos donde que va a encontrarse con una roca dura que se va a golpear y no va a poder hacerle hoyo y va a tener que posiblemente coger más tiempo y darse la vuelta a la montaña, pero usted va a llegar del otro lado de la montaña si es que lo quiere hacer. Pero si no lo quiere hacer, obviamente se va a estar dando ahí contra la roca hasta que no va a caminar para ningún lado. Gracias, Luis. Cuando usted encuentre ese tipo de gente, es mejor darle la vuelta, cogerse un poquito más de tiempo, pero usted les está dejando ahí donde están. Porque hay dos formas de evitarlo. Como usted dice, darle la vuelta o pasarlo por encima. Así es. Entonces, esa es la situación a otro punto de lo que estamos hablando del monopolio. O sea, yo no satanizo tanto a estos grupos. Lamentablemente ellos han hecho lo que estamos hablando en este momento. Dar la vuelta o pasar por encima. Muchas veces es mucho más fácil encima que dar la vuelta. Ellos pasan por encima por lo regular, porque si dan la vuelta, toda la gente va a darse cuenta de lo que ellos van haciendo. Ahí está la diferencia. Esa es una diferencia, pero lamentablemente a veces la gente no lo hace así. Y como le dije, o sea, hay esa parte de que tenemos nosotros. Entonces mucha gente adopta mejor por quitarlo. Pero Luis, bueno, yéndonos al punto que quería tocar, que es esto del satélite, ¿no es cierto? Pues comencé hablando que ya esto no es una cosa que lo comento desde de ahora, ¿no? Estos son 3 años y más que venimos hablando sobre esta situación del satélite, donde que subo un video donde que está declarando personas de que una parte es Claro, otra parte es Movistar, que el uno tiene el 60%, el otro tiene el 30%, y las telefónicas ecuatorianas tienen solamente el 10%. Y estamos hablando de millones de dólares que se mueve y que se están ganando cuando nosotros subimos un satélite al espacio, dándoles la oportunidad a que estos monopolios sigan haciendo dinero cuando nosotros pudiéramos subir. O sea, debiéramos haber subido un satélite de telecomunicaciones en vez de subir un satélite que vaya a controlar la basura espacial, como lo que le estaba comentando a la señora asambleísta, que ella, la que le colabora, subió en la página de ella en Facebook, demostrando como una gran hazaña el segundo satélite que se sube al espacio. El primero era de prueba, un piedrazo espacial y les desapareció el satélite. Ahora estaban perdiendo la comunicación. Cuando usted puede ver que Colombia, México, ¿por qué cree que Carlos Slim es el hombre más millonario del mundo? México tiene subiendo satélites desde 1980, creo, o antes de eso. Ya estaba en los satélites. Imagínense, Colombia, Argentina, Brasil, Bolivia, tienen satélites que ya vienen trabajando desde hace tiempo en eso. Pero el punto no es no dejar que se concentre el poder, no solamente en el gobierno, sino que el poder se concentre en el pueblo, abriendo la diversidad de oportunidades en inversiones. O sea,
porque si le damos la oportunidad a que el pueblo invierta pequeñas y grandes cantidades, usted va a ver que una persona que recibe por su inversión un capital extra para gastarse, como ahora vienen las navidades, el tipo se va a gastar sin ningún problema, porque es un dinero que se ha estado ganando sin tener que romperse la espalda, sino es un dinero que cuando se rompió la espalda lo invirtió bien y ese es el beneficio que está recibiendo ahora, como un pequeño retiro anticipado, dándole mayor fluidez de moneda, de movimiento comercial a nuestro país, que a lo último termina ayudándole al mismo gobierno, porque el gobierno a tener más impuestos, más flujo de dinero, obviamente va a hacer muchas más obras, pero lamentablemente nosotros queremos concentrar el dinero solamente en un grupo de personas o en el Estado como tal. Entonces, eso es lo que no lleva a que un país tan pequeño como Ecuador pueda lograr desarrollo. A veces ahí subí también una entrevista que le hacen al presidente y pone la comparación de los países europeos con los países latinoamericanos en cuanto a que si un país europeo se reelige sea por tercera ocasión, es una democracia sabia, una democracia que va en progreso, y en el Ecuador es una democracia atrasada que no está caminando a ningún lado. Pero ¿por qué no coge los ejemplos? Por ejemplo, que en países tan pequeños como allá hacen tremendos carros, hacen tremendas maquinaria, desarrollan grandes proyectos. O sea, una infinidad de cosas que da la diversidad y la oportunidad a que todos los ciudadanos de ese país comiencen a tener un estándar de vida más sólido. ¿Por qué no pensar de esa forma? Solo cogen los aspectos negativos y no los positivos para comenzar a funcionar. A eso es lo que quería llegar Luis. O sea, a la entrevista que tuvo el presidente con el periodista peruano y a los monopolios y la forma en la que se está funcionando, no solamente en Ecuador, en Latinoamérica en general, pero ya que nosotros somos ecuatorianos, ese es el tema en el cual yo quería enfrascarme, en el cual ya le he puesto a usted ahí a conocimiento y decirle que no solamente eso, tenemos represas hidroeléctricas, carreteras concesionadas, puentes concesionados, el transporte público, también ahora se están haciendo cargo los municipios y ese es un gran problema que tiene. Después los municipios comienzan a vender en acciones a los mismos monopolios. Y si no, pregunten Guayaquil de quién es la transportación. Todas estas cosas llevan a este gran mal, ¿me entiende? Cuando eso se debiera de tratar a nivel de que el pueblo participe. Y le voy a dar solo este último ejemplo porque, como dije, quería ser concreto y claro. Este último ejemplo para que usted después me dé su punto de vista y de ahí pasamos enseguida con el grupo de jóvenes alcohólicos de Queens. Desglosamos un poquito. O sea, en esto siempre hemos tenido un poco puntos de vista un poco distintos. Sobre lo de, ¿cómo se llama? Del famoso satélite. De cuenta que yo lo felicito al gobierno. De todas formas, es un paso, no el gran paso que deberíamos de dar, pero bueno, un primer paso. Pero volviendo al tema de los otros países, lamentablemente vuelve a poner nuestra idiosincrasia. Si estudiamos nuestra historia, hemos vivido y vivimos todavía de muchas fantasías y de cosas que son puntos de vista no reales. No, aparte de eso, por ejemplo, mire, le voy a dar un ejemplo, voy a tratar de... Sí, hágalo corto para poder avanzar en el programa. Sí, no, voy a tratar de irme y un poquito. Hoy día lo escuché al señor Jorge Rodríguez, ex vocal de la desaparecida Comisión Cívica Anticorrupción. ¿Sí? Sí, yo lo vi también. Entonces él decía de que a nivel internacional el país ha mejorado 3 puntos, ¿no? Internacional, pero internamente no es así. Entonces él daba su punto de vista y es muy razonable. ¿Por qué? Porque ya no existe pues ningún organismo que siga la corrupción. Él dice lo que hay ahora es que cuando hay algún tipo de situaciones en alguno de los departamentos legislativos o del Estado, lo que hacen es rápidamente cambiarlos a los funcionarios de puesto. Bueno, aquí voy a nombrar a alguien que estamos constantemente, por ejemplo, el señor Lima, no estoy diciendo que sea un corrupto, nada por el estilo, sino que ha sido un cambio traído por las situaciones del famoso primo del señor presidente, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Todo ese equipo de asesores, todo eso han movido y lo tenemos al señor Lima aquí en lo que es la CENAMI o el Ministerio de Movilización. Bueno, pero la cuestión es que lo mandaron de un lado a otro para tratar de evitar el asunto de que se pueda hacer la fiscalización. Entonces, ¿a qué voy? Todos esos puntos de vista son negativos
nosotros porque no nos permite unirnos. Porque hay personas como usted, como yo, que damos nuestro criterio de lo que hemos pensado, de lo que observamos, de lo que investigamos, lo mucho o lo poco, pero que tenemos cierta información. Y tratamos no de ser una oposición, sino de hacer ver lo que nos está haciendo daño, porque taparlo tampoco es bueno, hay que desfogar un poco, como dice, la herida, para que no se infecte, ¿no? Y taparlo no es bueno. Entonces, ¿qué sucede ahora con lo de los satélites? Primero, felicitaciones porque es el primer intento. Excelente. Un fracaso, un éxito, yo lo pondría en una balanza 50-50. El fracaso porque no funcionó como ellos querían, el éxito porque al menos se hizo algo. Ahora bien, algo que se toma siempre el tema es hacia nosotros como ciudadanos de inversión. Lamentablemente nosotros como ciudadanos no estamos preparados, porque estamos constantemente con el temor de que si vamos a ganar o no vamos a ganar, y esperamos que el Estado nos dé haciendo todo. Porque si nosotros como ciudadanos estuviéramos unidos y no estuviéramos esperando al Estado, Wellington hace rato estuviera subido 1, 2 o 3 ¿cómo se llama? Satélites de construcción de cualquier país comprado por una comunidad o por el mismo completo de los ciudadanos ecuatorianos que se han unido, han puesto su cuota y se ha comenzado a lanzar, y a beneficio de todos, porque se bajaría costo de llamada, tendríamos mejor control de nuestras fronteras. O sea, hay un grupo enorme de beneficios que vendría el paquete. Pero no, queremos... Luis, verá, le quiero poner un ejemplo autóctono, nacional, para que usted tenga idea de cómo funciona nuestra supuesta idiosincrasia. Mire, cuando un carnicero, que usted sabe que el que vende la carne en la plaza está lleno de sangre y por regular es un indígena, se compra un carro nuevo, una camioneta de esas de lujo. Aquí se sube un rubio, ojos azules, de una camioneta de esas, pucha, rancheras, nuevecita, mugre, todo hecho una desgracia. Pues el tipo es un trabajador. El tipo es un hombre empresario. Pero ese pobre carnicero que tiene la plata para subirse en ese carro y en otros más, es un niño desgraciado. ¿Cómo ve Jesús ese carro? O sea, el racismo que existe en Latinoamérica es superior al racismo que existe en este país con los hermanos morenos. Oiga, Luis, lamentablemente le tengo que decir que esa parte es la que nos tiene fatalmente atrasados. ¿Por qué? Porque cuando usted va a un sitio ahí en el Ecuador, si usted es una persona que se mira bien, o el mismo indiecito, pero ya es doctor, ya tiene corbata, ya no es un indio cualquiera, a ese ya se le atiende bien. ¿Se da cuenta? La diferencia en la que es la supuesta idiosincrasia es el racismo, Luis. Es el racismo que no nos ha dejado progresar, porque como dije hace rato, estamos divididos en tantas clases sociales que, como decía, ya el profesional, el de terno, ya es otro individuo, ya no es, aunque sea pobre, pero como es profesional, ya ese hay que tratarle, y sabe la idiosincrasia, ahí sí nuestra, hay que decirle doctor. Ya aquí le tratan por el nombre, pues, aunque sea un profesional, o sea, porque no hay ese tipo de ego, ¿no? Pero allá lamentablemente por racismo, el que se gradúa en una universidad ya salió, sacó el pie del lodo. Ya quiere que le traten de doctor, siquiera por esa razón, ya que le dejen de decir indio, pues por lo menos que le digan doctor. Eso es algo que se ha manejado por años, Luis, que eso no va a cambiar. Por eso le digo que las empresas extranjeras que llegan a nuestro país y se quedan ahí como el tipo de rubio, ojos azules, ¿ustedes creen que es un científico? Pero si sale un indio y dice saber más, no, pues están locos. ¿Cómo va a creer? Es un indio bruto. Si me permite contar algo sobre ese asunto de ojos azules. Un gran amigo de trabajo, colaborador mío en el negocio, en la pequeña empresa que yo tenía, es la descripción que usted habla, que padre de cáncer, lamentablemente falleció, una excelente persona, y no porque está fallecido. Se fueron juntos y dijeron que era su jefe. Sí. Eso no es de extrañarse, Luis, porque eso... Lo dieron al de jefe y a mí no. O sea, bueno, yo no que sea una persona que no tenga cierta presencia, pero igual, o sea, ojos azules y rubio. Con eso ya le quitaron puntos. Oh, sí, es parte ya le digo, o sea, conversar de la historia en sí mismo nos embarcaría a estar en muchos de estos temas, ¿no? Pero a lo que quiero llegar, Luis, a lo que quiero llegar es que justamente los gobernantes, los líderes,
son los que tienen que hacer el trabajo de unidad. El gobernante fue el pueblo. ¿Por qué le eligió? Porque creyendo que es la persona más sabia, creyendo que es la persona que va a guiar a su pueblo. Entonces, ¿cómo guiar a un pueblo? Es darle cualquier cantidad de oportunidades en todos los ámbitos. Le voy a decir algo, esa frase que utilizó ahora último, de que los líderes o los políticos deberían significar a su pueblo, eso es una quimera, güey. Si esperamos a nuestros líderes, a nuestros políticos, vamos a seguir en lo mismo. Hay un momento y hay una frase que a mí me encanta, dice, el valiente existe mientras que el cobarde se lo permite. ¿A qué me refiero a eso? No debemos darnos ya tanto a estos señores, porque vamos a terminar 1, 2, 3, 4 veces defraudados. Especialmente ahora, y vuelvo y repito, no es oposición, es ver las cosas con un poquito de claridad. Un poquito, de pronto hasta más pequeño que una partícula de un grano de arena. No. Pero ahí están las noticias, al menos los medios independientes. ¿Cómo se pelean? ¿Cómo se matan? ¿Cómo un grupo trata de hacer ver mal al otro grupo? Y cuando el otro le saca los cueros al sol, pues utiliza su poder de Estado y le dice, no, usted hizo un montaje. Entonces todos los medios... Pero Luis, usted escuchó por la mañana lo que dijo el señor Rodríguez, ¿no es cierto? O sea, ya quedó claro, o sea, quedó más que claro, transparente. ¿Qué es lo que dice? El señor presidente, para mantener en unidad a su grupo, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que hace? Le perdona los errores. Lamentablemente esos errores les llenan los bolsillos. Entonces, esas cosas son las más... Pero obviamente, y tratando el tema, como le dije, para mí la única forma que podamos salir como país adelante es comenzar a invertir pequeños y grandes capitales. Y le quería dar el último ejemplo, es que escuchaba unas noticias de República Dominicana. Recuérdese que ellos hicieron allá un tren para tratar de comunicar ahí en la ciudad principal o movilizar la mayor cantidad de gente, que prácticamente ha sido un fracaso. Entonces, los estudiosos del transporte tomaron como ejemplo el transporte en Inglaterra, el transporte en Guatemala. Imagínense, un país pequeño, y el transporte en Brasil. ¿Qué es lo que hicieron? Lo que hicieron es que las compañías de transporte pequeñas se asociaran y formaran una compañía, que la acción de ellos fuera el carro que tenían, y de ahí comenzaran a despegar, y ha dado un gran éxito. Podemos decir que aquí en la ciudad de Nueva York, por ejemplo, tenemos la MTN, que cada vez los informes son económicos que están mal, que están mal y que están mal. Y en Ecuador también resulta el transporte en Guayaquil no es la excepción de lo que está acá. Entonces, pero si fueran los transportistas los dueños de eso, hubiera un poco más de control y también... A ver, vamos a ver, creo que estamos con información un poquito distinta de lo que es Guayaquil. Te cuento que los dueños de la transportación en Guayaquil son las cooperativas de transporte. No, el Metro Vía. Especialmente, sí, pero especialmente aquí al Tesuniero, o sea, ahí hay una inversión mixta, que es lo que yo... ¿Cuál es el mayor accionista de ahí? La mixta, la infraestructura lo construye el municipio. ¿Cuál es el mayor accionista? La agrupación de, ¿cómo se llama?, de cooperativas que se han unificado para comprar transportes. ¿Cuál es el mayor accionista, Luis? Ese es el sistema que está de Wellington, ese es el sistema que se está utilizando allá. O sea, y le digo por buena fuente y toda situación. El punto es que los accionistas en esto son equitativos. Ahí en Guayaquil, ¿quién es el mayor accionista? Esa es la diferencia. Luis, le digo que pasáramos toda la noche, pero lo que quería es concluir con esto de los satélites, por lo que... Si me permite, estaba tratando de ir al camino sobre lo de mi punto de vista, o sea, porque es algo que debemos de hacer. O sea, es una mentalidad, primero nosotros como ciudadanos, olvidarnos del asunto papá-Estado, porque no lo hacen. O sea, tenemos que buscar una estrategia o una forma donde el Estado se vea necesario. Ellos buscarnos a nosotros y no nosotros buscarnos a ellos. O sea, cuando nosotros logremos esa balanza, nosotros vamos a hacer verdaderamente lo que somos, que es el primer poder del Estado, que es el pueblo. Lamentablemente nos han metido en nuestra cabeza que nosotros no somos ese poder porque estamos divididos, y es en parte verdad. Entonces vienen los partidos familiares, los partidos de amigos, que se toman, pues uno se dice en el primer poder,
tenemos que despertar, tenemos que buscar estrategias donde nuestra forma de trabajo y nuestro tipo de inversión sea tan, se me fue la palabra del tema de generación, jugosas, vamos a utilizar unas palabras muy comunes, jugosas o lucrativas para que digan, ok, señores, tengan, porque si nosotros no nos unimos, si nosotros no mostramos que tenemos unidad, que tenemos el control de decisión hasta en el voto, nos van a seguir haciendo lo que nos hacen hasta ahora. Estos pequeños grupos, porque no son grandes, son pequeños grupos, se toman el poder y hacen y deshacen a costillas del dinero del pueblo. Y una muestra, si usted va a todas las obras que hay ahora, ahorita no tienen símbolos patrios, sino símbolos de un partido político. Y mi pregunta es, ¿este partido político está poniendo plata de su bolsillo para poner su símbolo de partido de vez de los símbolos patrios del dinero que es realmente de donde sale gente del pueblo? Yo creo que no. ¿Sabe qué, Luis? Yo ya hice ese comentario donde que manifestaba que estoy viendo lo que se hacía hace 8 años atrás, ¿no? El partido político lo que llena de propaganda con todas las obras que ha realizado. ¿Para qué? Para buscar la reelección. O sea, eso ya lo tenemos más que claro. Pero Luis, hoy por una urgencia que tengo de salir, voy a pasar con el grupo de jóvenes alcohólicos de Queens. ¿Qué le parece? Y recuerde que la emisora es suya. Cuando quiera puede hacer un programa, porque me gusta, usted lo analiza, busca la forma también de cómo presentarlo de diferentes tópicos y de diferentes lados, la apreciación suya, que es interesante. Y también hay una invitación para todas las personas que quieran hacer un programa, después de que no vayan a venir cosas que se están inventando, que vengan documentados, que tengan la información correcta. Yo estoy en pleno acuerdo en que la radio está abierta para todas las personas de buena voluntad. Bueno, ahora sí, vamos a pasar con el grupo de jóvenes alcohólicos de Queens y tenemos aquí a un invitado especial. Primero vamos a pasar con el padrino, ¿no? El que les representa. ¿Cómo está? Muy buenas noches. Su nombre, por favor. Sí, buenas noches. Mi nombre es Octavio y soy el representante de Jóvenes Queens, ¿no? Muchísimas gracias por la radio escucha, ¿no? Que estamos escuchando aquí los comentarios, ¿no? Pero mi motivo es nada más dejarles saber que hay un lugar donde pueden dejar de drogarse y de alcoholizarse. Nosotros estamos ubicados en la 10208 Norte Boulevard, entre la 102 y 103, Corona, Nueva York. El teléfono es 718-426-7466 y pues nosotros los servicios son gratuitos. Estamos abiertos los 365 días, los 7 días de la semana y las 24 horas. Sí, mi nombre es Octavio. Gracias, Octavio. Vamos a pasar ahora sí con el hermano colombiano. ¿Cómo está? Buenas noches. Su nombre, por favor. Bueno, mi nombre es Hugo. Yo también pertenezco pues a la grandiosa agrupación de Jóvenes Queens, ¿no? Alcohólicos Anónimos. Es importante pues recalcar, ¿no? Nuestros servicios son completamente gratuitos, ¿no? Y pues ese es el sitio donde yo me di la oportunidad de cambiar mi forma de vivir, ya que no me fue nada bien con la enfermedad del alcoholismo. Willy. Hugo, como siempre, es un gusto tenerles a todos los hermanos latinoamericanos, claro, en estas circunstancias no tan agradables, pero sí saber que están dándose la oportunidad, como usted mismo lo dijo. Pero, Hugo, ¿cuándo comenzó usted o cuál fue su primer encuentro con el alcohol? Bueno, mira, Wellington, la verdad es que mi alcoholismo comienza siendo yo muy joven. Estaba yo muy niño, ¿no? En la familia. Recuerdo que en mi casa pues había licor, las botellas eran tapadas porque pues mi familia es funcional, ¿no? Mi padre y mi madre aún andan juntos, están juntitos, llevan años de matrimonio, pero siempre por el negocio de mi papá, que eran personas que estaban vinculadas con el café allá en Colombia, pues invitaban mucha gente a la casa y había alcohol, ¿no? Y empecé yo a consumir por primera vez más o menos a la edad de 12 años. 12 años, pero era nada más asunto social. Pues la verdad, Wellington, que no era ni asunto social porque nos tenían prohibido, éramos muy niños, ¿no? Curiosidad. Pues, tuvimos más o menos curiosidad, tuve la oportunidad de tener una educación, de ir a una escuela, de llevar una vida un poco, pues, bien, ¿no? Terminó su colegio.
Sí, señor, yo terminé escuela, terminé bachillerato y pude ingresar a una universidad. ¿Qué siguió en la universidad? Bueno, en realidad yo estudié, lo primero yo comencé mis 2 últimos años de colegio fueron en un colegio militar. Desde ahí pues había pertenecido a la Cruz Roja Colombiana como voluntario por un tiempo y me gustaba mucho lo de las actividades con la comunidad. Pero ya también para todo esto, todas estas actividades las vinculaba con el alcohol. Era una forma de escaparme. Porque o sea, ¿qué es lo que le ataba para que se escape con el alcohol? Hasta el día de hoy no he podido entender, aunque en el grupo Jóvenes Queens pues me han hecho devolver a esa niñez, a esa infancia y soy una persona que tiene miedos tal vez reprimidos, siendo un niño, pues hacía cosas como no podía dormir con las luces apagadas, tenía miedo a hablar delante de la gente estando en la escuela y empecé a ver que con el alcohol podía hacer cosas diferentes, podía hablarle a las amiguitas, podía inclusive hablarle a un grupo, muchas veces quise ser líder estudiantil y me daba mis tragos y era la forma como vencía yo ese temor a hablar. Hugo, usted me dice, venimos de la parte, supongo, el campo, porque ahí es donde se siembra el café, ¿no? Pero a veces los padres tienen la costumbre, no, cuidado, ese es el jefe, el que compra, o no sé si el patrón de toda esta comarca, o ese es el doctor, pucha, el cura del pueblo, cuidado, no se te vaya a salir una mala palabra, o un asunto así. ¿No cree que era también los mismos miedos que tenían su familia? Porque ese es más o menos el estándar de educación, ¿no? En Latinoamérica. Sí, mira, Wellington, como te digo, hasta el día de hoy, al yo recordar esa niñez, pues no había presión de ningún lado, más bien fui un niño que todo lo tuvo y, y el hecho de todo tenerlo, pues sí me inculcaban el no haga esas cosas, ¿no? Dice usted, el patrón, pues mi papá ser digamos, el comarca, ya, bueno, habían dos señores, mi papá y otro, que eran los dueños de las fincas en ese tiempo, pero yo lo miraba de otro punto de vista, yo desde el primer contacto que tuve con el alcohol me empecé a dar cuenta que producía un cambio en mi forma de actuar, en mi forma de pensar, y, y creí poderlo convertir en parte de mi vida, y la verdad se convirtió. A los 14 años, ¿qué es lo que estaba haciendo usted en el colegio? ¿También tomaba los fines de semana, los amigos, Sí, definitivamente. todas las semanas o te ves No, 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 no. En aquellos ayeres, siendo un adolescente, 14 años, pues lo dice usted, ¿no? Am, Era algo que utilizaba para ir a las fiestas de 15 años con las amigas, ¿no? Con la noviecita, pues ya había novia, ¿no? Ya un adolescente que todo lo tenía, pues soy el hermano de la mitad, ¿no? Hay uno más pequeño, uno más grande, 3 varones en casa, no hay hermanas. Pero pero sí lo usaba y en ese tiempo yo puedo decir que gozaba de mi forma de beber porque me sentía bien, todavía había control, no se había cruzado esa línea imaginaria de la que en Alcohólicos Anónimos me han enseñado, pues no sé en qué momento la pasé. en la universidad? ¿Hasta qué nivel llegó en la universidad? Bueno, realmente yo estuve mis 2 últimos años de colegio, yo me gradúo, regreso a mi pueblo, empiezo los trámites, ingreso a la Escuela General Santander en la ciudad de Bogotá, es el alma mater de lo que eran las fuerzas militares, ¿no? Allí comienzo pues una carrera pues conjunta, ser un oficial y estudiar derecho, me gustó irme por el derecho internacional, lo que eran los países, pero ya allí sentí más libertad, ¿no? Ya me alejaba de mis padres, ya no estaba la mamá ahí que a toda hora pues con su cantaleta, ¿no? Del papá, pues también mi hijo, cuidado, mire que usted ya me está llegando después de las 12 de la noche a la casa, mire que tuve la oportunidad pues de manejar carro siendo muy joven y mi papá nos dio carro para ir al colegio. O sea, mire que usted se va a salir matando en un carro de esos, ¿no? Y yo puedo arreglar las latas, pero su vida no la voy a arreglar. De hecho, llegué a tener mucha dependencia de mi padre porque era un padre alcahuete.
Wow. Entonces, ¿hasta qué año de universidad llegó? Bueno, yo hice 5 años, estuve dentro de las fuerzas. Lo único que cuando se estudia eso, se hacen 2 años de derecho, se tiene que parar para terminar el ciclo básico para ser un oficial. Salgo como subteniente, pero ya había sido arrestado 2 veces dentro de la misma institución por mi forma de beber. Ya tenía problemas con el alcohol ahí. Ya en ese momento ya, pero yo no lo veía, yo definitivamente yo no lo veía así, yo lo veía todavía que formaba parte de esa juventud que tenía yo en ese entonces, porque ser un oficial a los 22 años, pues es relativamente muy joven, ¿no? Entonces lo seguía vinculando con mis formas de divertirme, ¿no? Ya aparte del alcohol venían otras cosas, ¿no? Pues ya dice que el andar con el uniforme pues tenía más oportunidad digamos, de tener mujeres a mi lado, de, de hacer muchas cosas pues que antes no las podía hacer, ¿Como pero cuáles? ¿Droga, tal vez? no, la verdad nunca tuve contactos con las drogas mientras anduve en Colombia. No, es más, aquí tampoco. Yo no he sido una persona con problemas de drogadicción, pero sí con un alcoholismo pues muy arraigado, ¿no? Porque se perdió el control de mi vida por completo. Pero en ese entonces, pues asistíamos a eventos y ya pues todo el mundo se iba tranquilo y yo era el que lamentablemente pues terminaba borracho, ¿no? Tenía que acabar la fiesta, comenzar la fiesta y terminar la fiesta. Pero, ¿en qué momento, por ejemplo, usted dice, estoy teniendo problemas? ¿Le expulsaron tal vez Claro, exactamente, el alcohol trunca mi carrera militar, le expulsan por esa razón? exactamente. Soy arrestado, despierto en un calabozo. El hecho de que tenía en custodia un cadete que había cometido un error y ese cadete pues simplemente se vuela esa noche y porque pues quien lo tenía que cuidar estaba borracho, ¿no? Aparte de eso, dejo abandonado el armamento y, y no cumplo con mis obligaciones. Por hecho, pues ya era tercera vez que era arrestado y pues por las políticas de la misma institución pues tengo que ser expulsado de la escuela. Lo que pasa es que como siempre en los países, pues yo no quería salir tan mal, ¿no? Y busqué la forma de que me ayudaran y pude presentar una carta de renuncia. Pero todo fue construido, no fue nada que me lo hubiera ganado por méritos. ¿Qué pasó de Hugo entonces después de eso? Bueno, se arraiga más el alcoholismo en mí. Ahora ya me veo una persona que he sido inútil, que no he sido capaz de lograr lo que quería en la vida. Quería ser un gran militar, a tener medallas en el uniforme. Hay anécdotas que yo recuerdo mucho y a mí me entrega la primera medalla que es en la escuela, me la entrega el presidente César Gaviria Trujillo. Oh, wow. Yo lo recuerdo porque después veo pues la clase de hombre que es él, hasta dónde logra llegar y yo convertirme en la persona que me llevo a convertir a través de lo que es el alcoholismo. ¿Usted se quedó en Colombia o ya decidió viajar para acá? Después de que termina todo esto, yo regreso a mi pueblo, ¿no? Y regreso completamente derrotado. Pero no derrotado porque estaba bebiendo, todavía no quería entender. Simplemente regreso a buscar pues a lo que le decía la dependencia a mi papá, que como siempre me dijo, pues hijo, esta siempre va a ser tu casa, ¿no? Pase lo que pase. Usted va a volver a regresar aquí y ahora pues ya vas a estar con nosotros. Y un papá pues lleno de amor, una mamá llena de amor que dice pues vamos a darle otra oportunidad, ¿no? Comienzo a hacer una serie de cosas, como qué cosas, pues digo yo a mi papá pues le voy a ayudar en su finca, ¿no? Y en sus cosas, pero lo mismo, pues cojo un carro, en ese tiempo unas volquetas, y él me dice, bueno, con esa vas a ganar harto dinero, ¿no? Pero esa volqueta se mantenía parqueada en las cantinas. Yo ya muchas veces me tenían que quitar las llaves porque de verdad que ya mi papá decía, pues sí te vas a salir matando en un carro de esos, ¿no? Y es como ellos mismos llegan a ver pues mi problema con el alcohol, ¿no? No soy yo quien se da cuenta, son ellos. Y ellos mismos buscan la forma de que Hugo pues salga de ese pueblo, ¿no?
porque ya ven que me meto en problemas con todo el mundo. Fui una persona que me gustó todo el tiempo andar con armas, pero a raíz pues, de que tenía un papá que me lo permitía, ¿no? Mi papá no se oponía pues a mi forma de pensar, ¿no? Y según ellos y según yo, pues gozaba del cariño de aquel pueblo, porque yo soy de un pueblo bien pequeño, ¿no? Son ellos quienes ven mi problema con la forma de beber y un día me dicen, pues Hugo, busca un sitio donde irte. No me dijeron Estados Unidos. Vete, cambia de ambiente, cambia de amigos, tal vez eso es lo que te está afectando, ¿no? Pero tampoco sabía que el alcoholismo era una enfermedad. Entonces, ¿a dónde se va Hugo después de eso? Bueno, en primera instancia yo pensé hacer un viaje a España. En ese tiempo había mucha inmigración a España, la situación allá estaba muy buena, pero, pero alguien me dijo, ¿por qué más bien no se va a Estados Unidos? Y en ese tiempo pues tenía una cuñada aquí y estaba pues allá comenzando el noviazgo con una niña muy joven. Y, y hablé con esa cuñada y me dijo, no, pues vete para Estados Unidos. Es como decido venirme a este país. Me vengo otra vez apoyado por mi papá, pues, y hacer un viaje de esto no, desde Colombia, usted sabe que no es barato, ¿no? O sea, que no vino directo. No. Yo estuve casi 4 meses en todos los países de América Central. Sí, no, pues usted parece turista, pero clase A. De todas maneras, todo lo que yo te pueda decir, Wellington, acerca de esto es No. Sí, que o sea, desde que yo regreso a ese pueblo, yo ya empiezo a tener casi un vínculo a diario con el alcohol. Y hago este viaje a este país, lo hago como le digo, yo salgo de casa en julio y entro aquí a este país pues casi en un noviembre, ¿no? A comienzos de noviembre, después de haber conocido pues todo lo que fue América Central, ¿no? Pasar por todos esos países, pero siempre venía bebiendo, siempre estaba con el alcohol, ya dependía mucho del alcohol. y cuando llega aquí, estamos hablando que aquí sí la cosa tiene que cambiar. Claro, llego aquí de 25 años. 25 años llego yo a este país, llego pues ahora sí empiezo a empezar a creer que iba a alcanzar sueños de libertad, que aquí sí no había pues nada que me detuviera y que sí iba a salir adelante. Pero quería celebrar mi llegada aquí, pues conocí, bueno, llegué donde gente que me conocía, ¿no? Y a celebrar bebiendo, ¿no? Y llego a este país y también la primera palabra que me enseñan a decir en inglés, pues es cerveza, ¿no? Pero sí vengo con ganas de salir adelante, pero quiero darme un tiempo, ¿no? Y empiezo a beber y entonces ya se va volviendo, el alcoholismo se va volviendo depresivo. Ni bien llega, ¿Ah? ni bien llega. Solo llego y comienzo. Lo triste de todo esto es que la verdad la historia me es un poco fuerte, porque yo llego a este país y empiezo a construir como sueños, ¿no? Sueños de grandeza. El mismo alcohol me hacía Delirar. creer eso, de llamar y decirle allá a ellos que yo iba a comprar casas, que iba a comprar carros, que ahora sí yo iba a hacer en la vida lo que yo quería. Pero casi un año más tarde estoy viviendo en las calles 26 años. y vivo 2 años en las calles, ¿Qué es lo que hacía en las calles? tomar. Los recursos. Bueno, la calle, aquí me enseñó, pues se entiende que no estaba solo en la calle, ¿no? Conozco aquí un grupo muy conocido dentro de lo que es las comunidades de alcohólicos anónimos como el Escuadrón de la Muerte, que son esos alcohólicos que estamos, pues me incluyo porque llegué a formar parte de ese escuadrón, pues aislados de la sociedad, ¿no? Llego a vivir a una fábrica abandonada, me enseñaron a reciclar, me enseñaron a recoger latas, me enseñaron los sitios donde estaba.
me enseñaron a pedir en la calle. Y lo duro de esto, William, es que yo pienso que esa es la libertad que yo buscaba. No tenía responsabilidad de ninguna clase, pero ya el alcohol estaba haciendo estragos en mi vida física. Y la gente que le conoció, donde que llegó, Definitivamente me alejé de todo eso y me fui a otro estado donde nadie me conociera, donde podía hacer lo que yo quisiera sin que nadie... la familia ya. Perdí contacto con mi familia por 2 años completos. El alcohol, el estar en la calle y todo eso siempre representa peligro. ¿Qué parte de esa vida tuvo sus etapas de peligro? Bueno, el solo hecho de estar en la calle, pues día y noche, pues todos los días yo sabía que estaba en peligro, pero siempre me tenía la mentalidad que el haber pertenecido a las fuerzas militares allá en el país, pues me hacía que me podía defender, que de pronto era un buen peleador, pero la verdad que fui un borracho siempre pasivo. Yo nunca fui un borracho que quisiera pelear con cuanto me encontraba y gozaba de eso, que muchas personas me buscaban para beber conmigo. Es que busquemos en Colombia, que él es bien tranquilo. Fui de las personas que muchos les gustaba pasar a beber conmigo y escuchar mis historias, pero eran personas que eran pasajeras, yo los consideraba mis amigos porque me traían lo que me gustaba, que era el alcohol. ¿Qué comían? Bueno, este país también me tocó aprenderlo, ¿no? Muchas veces me vi haciendo fila en las iglesias, en los shelters, para, digámoslo, mendigar un plato de comida, ¿no? Porque los mismos compañeros de lo que se llama el Escuadrón de la Muerte, pues me enseñaban, mira, en tal iglesia dan tal día, dan a tales horas, y aquí, por lo general, en todas las ciudades, dan los 3 golpes, como decimos, ¿no? Pero también hay mucha gente que yo he oído historias de que ha tenido que esperar que cierren los restaurantes para comer en la basura. Bueno, como yo te digo, Wellington, la historia mía es fuerte, la historia mía es que exactamente viví la experiencia. Abriendo las fundas de la basura. Yo recuerdo que iba atrás de un restaurante, dice pues que no se dicen los nombres de los restaurantes, no, un restaurante que vendía pollo frito y al final ellos el pollo que sobraba lo tiraban, pero como alcohólico yo era astuto, ¿no? Yo me hice amigo de uno de los muchachos que trabajaba, yo le decía que me dejara la bolsita separada, ¿no? Aunque me tocaba sacarlo de la basura porque lo echaban con más basura, pero era una de las formas como yo sobrevivía en las calles. 2 años después, ¿qué pasó? 2 años después empiezo yo ya a tener las primeras, internarme en los centros de desintoxicación, ya empiezo a caer a los hospitales y algo que es triste, pues otra vez vuelve la dependencia a jugar parte de mi vida, ¿no? Mi papá viene a buscarme. Alguien le dice a él, pues que yo estoy mal, ¿no? Y él y mi hermano hacen un viaje a este país, pues ellos sacan su visa porque les dan visas creo que para unos congresos de caficultores que viven aquí en Miami. Y él puede venir, pero hoy me doy cuenta, pues vino a buscarme, ¿no? Logra encontrarme y logra sacarme de las calles. Y, y me llevo a vivir donde ellos estaban, pues por ese tiempo, no podían estar mucho porque pues venían con una visa limitada, ¿no? Y me propone que regrese. Pero yo ya tenía otro pensamiento diferente, hoy sí ya era una persona completamente acabada, aquí iba a regresar a un pueblo, no fui capaz en el ejército, no fui capaz de ayudarle a mi padre en sus cosas, no fui capaz con este país, ¿a qué iba a regresar? Sin embargo, como mentiroso el alcohol pues me llevó a eso, ¿no? Yo les prometí que sí me voy a ir con ellos, me compraron ropa, me compraron el pasaje, es más, trabajaron un tiempo, había una persona que les ayudaba mucho. Yo trabajé con ellos y todo ese dinero se guardó. Y una noche otra vez, como el ladrón, pues subí, ¿no? Dejé las maletas listas, dejé todo y me volé de la casa. Y vuelvo a buscar al escuadrón, ¿no? Los encuentro y ellos pues me esconden. Yo llevaba dinero, mi tarjeta de entrada ahí a ese escuadrón era comprar una botella, 2 botellas y pues ahí ya me iban a dar un campito, ¿no?
Pero ya el alcohol había hecho demasiado daño en mi cuerpo, ya no aguantaba estar en las calles por mucho tiempo. Ya yo era por meses, fui otra vez a la calle como 3 meses. El frío, Sí pasé un invierno completo en la calle, completo pasé el invierno. ¿qué Hay le afectó sitios. eso? ¿Los pulmones? ¿Qué? Bueno, dicen que Dios es grande, ¿no? En los chequeos que me hice la última vez con los médicos, pues no tuve afecciones, nunca tuve comienzos de bronquitis, nunca tuve comienzos de tuberculosis. Ah, pero siempre buscaba pues abrigarme, ¿no? Siempre se me venía a la mente en mis borracheras, ¿no? Cómo aprendí a sobrevivir mientras estuve en las fuerzas en Colombia. Que de verdad que allá no habían recursos y aquí yo eso era lo que utilizaba. Yo no me dejaba, yo me calentaba como fuera, prendíamos fuego, lo que fuera, pero también muchas veces cuando veía que no aguantaba, pues terminaba en los hospitales. Yo estuve 14 veces internado en centros de desintoxicación y pues hospitalizado, no recuerdo cuántas veces, las veces que mi mente recuerda, pues son algunas y muchas veces pues me recogieron completamente perdido de las calles. ¿Y hasta qué momento entonces comienza ya a decir, tengo que detener esto, ya mi vida no tiene sentido? Aunque también hay partes donde que me ha tocado entrevistar a personas que dicen, bueno, buscaba formas de acabar con mi existencia. ¿Le pasa a usted por su mente? Correcto, sí. Vinieron recuerdos ahora que usted lo dice, ¿no? Mi papá un día me contó que yo un día estaba buscando allá en una de mis borracheras, buscando un arma para yo matarme, ¿no? Pero él me dice que yo sí sabía dónde estaba, sino que yo me hacía el pendejo porque no me quería matar. Pero también aquí en Estados Unidos una vez sentí el deseo de tirármele a un tren. Pero ocurre que tal vez en mi mente yo lo quería hacer, pero yo lo que quería era llamar la atención. Yo quería que la gente me viera. Que le tuviera compasión. Sí, y por eso me retiré a las líneas del tren, pero a las líneas por donde no pasaba el tren. Y entonces ahí me acosté, ¿no? A esperar ese tren, pero yo eso estaba bien oxidado. Yo sabía que por ahí me iba a pasar un tren. Pues yo esperaba que alguien me viera, llamara a la ambulancia y otra vez iba yo a llamar la atención. Pero ocurre de que de la borrachera me quedo ahí dormido y ahí mismo volví despierto, ¿no? Ya creo que era el otro día. Me dolía la espalda, la cabeza de estar ahí acostado en la línea de tren y el tren nunca pasó. Sin embargo, hace más o menos unos 10 años conozco yo lo que es Alcohólicos Anónimos. O sea, que pasó. ¿Cuántos años tiene ahora en este momento? De edad, 42 años. Wow. O sea, que 42 años. Vino aquí a los 24 años. Y ha pasado entonces 10 años. 10 años a lo que conoce el grupo de jóvenes alcohólicos. No, yo le puedo, o sea, yo conozco lo que es Alcohólicos Anónimos hace 10 años, de por sí en estos centros de desintoxicación donde a mí me recluían, llegaba este mensaje. Y yo ya destruido, ya sin saber más qué decirle a mi familia, por qué lo hacía, porque ya mi familia también se dio el dolor de que Hugo pues Iban a perder. no era capaz con mi vida, definitivamente no era capaz. La vida mía se había acabado. Entonces empiezo a visitar las salas de Alcohólicos Anónimos. ¿A qué edad? Pues casi como los 32, 33 años conozco por primera vez que es O Alcohólicos sea, que todo Anónimos. ese tiempo vivió en la calle. 6 años. No. Yo en la calle viví 2 años, exactamente 2 años. Después vivía temporadas de 2, 3 meses, pero solo fueron 2 o 3 veces más. Ya después yo trataba de trabajar y mantenerme, pero ya... Tenía un cuarto donde Sí, dormir. mantenía un cuarto, mantenía un cuarto, pero un cuarto, ni una cama, nada, solo pagaba un sitio donde me pudiera meter, ¿no? ¿Y en qué trabajaba? Siempre trabajo en la construcción. Ahí, en ese tiempo, cuando ahí. Sí, ¿Y qué es lo que buscaba en hacía? las paradas, pintura, un poco de carpintería, todo eso lo aprendí yo aquí. Yo no sabía nada de eso allá. Entonces, a los 32 años, usted comienza a visitar al Conozco grupo de... las salas de Alcohólicos Anónimos, conozco los principios, cómo funciona la comunidad, pero tampoco me doy la oportunidad. Entonces ahora lo convierto yo, esto, Alcohólicos Anónimos, lo convierto ya en un escape. Pues voy, me quedo dentro de la sala de Alcohólicos Anónimos
apenas estoy bien, apenas me han ayudado a buscar un trabajo y apenas otra vez tengo dinero, pues otra vez vuelvo a ingerir bebidas alcohólicas, ¿no? Sigo tomando, entro 8 o 10 veces a las salas de Alcohólicos Anónimos, pero también me viene un tiempo en que yo dejo de beber. No vuelvo a Alcohólicos Anónimos, pero no vuelvo a beber. Duré casi 3 años, 3 4 años. En esos 3 4 años me casé y nació un hijo. Me caso con una muchacha de mi pueblo, viene de Colombia, se queda acá. Yo la traigo desde mi pueblo, tenemos un hijo, yo no volví a beber. Empiezo a encontrar, por mucho tiempo encuentro que ahora soy otra vez una persona diferente. Pero viene de que el sistema, ella la agarran, ella deja vencer su visa y la coge inmigración y ella la deporta. Yo quedo con el niño de 1 año de nacido aquí en este país. Por ende fuimos a la cárcel los dos, porque ella es odontóloga. Le voy a regalar un poquito la historia de ella. Ella es odontóloga y vinimos acá y aquí yo volví a construir, montamos un consultorio, todo, pero sin permisos ni nada. Todo lo hicimos bajo cuerda, ¿no? Nos iba bien. En ese tiempo nos iba bien, volví a salir yo adelante, yo pude armar una compañía de construcción allá en el estado donde yo vivía. Pero un día también pues la justicia nos encuentra y fuimos detenidos. Gracias a Dios hubo con qué pagar abogados, yo pude salir. Mi niño me lo quita servicios sociales. Pero yo lucho ya por ese niño, ella tiene que ir a la cárcel, ella tiene una buena conducta, pues yo no tengo un récord, a pesar de haber vivido en las calles, yo nunca tuve muchos encuentros con la policía o nunca fui detenido pues por cosas malas, ¿no? Simplemente me paraban por borracho en la calle, por tomarme una cerveza y a veces iba a las cortes. Pues a ella la deportan, yo me quedo con el niño, me lo quita servicios sociales, lo recupero y pues me empiezan a poner una serie de trabas con este niño y me toca mandarlo. Yo mando el niño y vuelvo a quedar yo solo. Y pierdo el carro. Ya pues como eso salió en los periódicos, perdí muchos de los clientes y vuelvo a verme en el mismo círculo en el que había estado años antes y me vuelvo a encerrar en la bebida. Y ahí vuelvo a beber con ganas y a beber y quería morirme bebiendo. Empiezo ya cada 15, cada 20 días hospitalizado, vuelvo a perder la casa donde vivía, vuelvo a perderlo todo y vuelvo a quedar en las calles. Pero ya no era capaz ya el cuerpo no me aguanta para estar en las calles. Ya el alcohol me ha debilitado físicamente. Es el momento en que tengo un buen trabajo, a pesar de mi alcoholismo, pues había un amigo que como fuera me recogía donde estuviera y llego a tener un buen trabajo aquí en las Naciones Unidas. Trabajo en el Trump Tower Center, en el edificio de Donald Trump, en United Nations, las Naciones Unidas. Trabajo en el equipo de los handymen de ese edificio. Pero ya no le encontraba nada a la vida. El matrimonio se acabó. Comienzo un proceso de divorciarme. Creo que he perdido a mi hijo para siempre. Y me refugio nuevamente en la bebida, y a beber, y es por motivos de la bebida que yo dejo ese trabajo ahí y quiero volverme a tirar a las calles. Y lo hago. De hecho, yo me vuelvo a ir a las calles, pero ya las lagunas mentales se han apoderado mucho de mí y no recuerdo. Pasé como 22 días que no recuerdo nada de mi vida. Pero cuando empiezo a tener lucidez y empiezo a abrir los ojos, pues yo despierto en la sala de jóvenes. Hace unas cuantas 24 horas, yo despierto en esa sala y allí es donde
cuando empiezo a recibir, pues, algo que nunca en la vida, después de haber comenzado esa carrera alcohólica, había tenido, y es ese cariño, ese respeto, ese calor humano que había allí adentro. El cómo, usted lo dijo ahora, los padrinos me empezaron a decir que había otras formas de vivir. Y que era el momento, entonces se me viene a la idea, pues yo conozco lo que es Alcohólicos Anónimos, no me va a servir. Pero al darme cuenta que es algo muy diferente como en la corriente jóvenes, decido darme la oportunidad. Y estando ahí adentro, pues uno de los padrinos se da la tarea de avisarle a mi familia, pues que yo estaba ahí. Pues la familia simplemente agradeció y dijo, pues échale ganas, ¿no? Me quedo dentro de la comunidad de corriente, o sea, dentro de la corriente jóvenes, exactamente en el grupo Jóvenes Queens al cual represento. Y empiezo a tener los primeros cambios en la vida. Cambios que ya no podía hacerlo por nadie, ya yo lloraba por mi hijo, pues ya no lo podía hacer por él. Ahora sabía que la vida que estaba en peligro era la mía. Y con muchas preguntas, llenos de dudas, con una vida pues miserable, ¿no? Haber sembrado solo tristeza, haberle dañado el corazón a mi familia, a la mamá de ese niño, tal vez el niño no sabe ni siquiera dónde estaba el papá. Y me doy a la tarea de estar ahí y de recuperarme, pues yo ahora lo tenía que hacer por mí. Y ahí me tocó, pues ahí ya no tenía las medicinas que me daban en los centros de desintoxicación, no tenía absolutamente nada, pero había calor humano, había un grupo de personas que estaban luchando por sus vidas también, como lo estaba haciendo yo en ese entonces. Y es ahí donde me doy cuenta de que el programa sí empezó a funcionar. Y me doy a la tarea de quedarme. Hoy en día, pues tuve la oportunidad de hace unos 4, 5, no, hace como 4 meses traer a mi hijo. Estuvo aquí conmigo. El niño ya tiene 6 años. Cumplió 6 añitos. Pues todo, la familia toda está ahí, todas las personas que yo creí que había perdido, pues ahí están. Y yo me estoy dando la oportunidad dentro de la comunidad de jóvenes, de la corriente jóvenes. Qué bien, Hugo. Una pregunta que siempre me he hecho, o sea, bastante curiosa. Veo la comunidad colombiana mucho, a lo menos en la parte de Queens. ¿Cuánto afecta el alcoholismo a la comunidad colombiana? Demasiado. La verdad es que siempre nos hemos caracterizado por ser parranderos, lo que nunca nos hemos dado cuenta es en qué momento cruzamos esa línea imaginaria que hay ahí, donde ya nosotros no manejamos el alcohol, sino que es el alcohol quien nos maneja a nosotros. Pero algo que sí es un poco difícil y aprovechar estos medios para decirle, pues ya hablamos aquí, dice que nosotros no hablamos de países, pero usted ya dijo, pues cuál era mi país, ¿no? Pues decirle a ellos que se den oportunidad, porque ellos saben que el problema está. Es más, yo tengo la oportunidad de visitar los comedores hoy en día, pues ya no voy a hacer la fila para comer, sino que voy a pasar este mensaje de vida y esperanza que es el propósito fundamental de nosotros. Y ahí veo a los colombianos. Ahí los veo y yo les digo, pues vámonos, ¿no? Pero a veces no Es quieren difícil, hacerlo. ¿no? Es muy difícil porque yo tuve que esperar casi 10 años para entender que tenía un problema y que el alcoholismo era una enfermedad y pues que a mí me había afectado. Y le pregunto esto de la comunidad colombiana porque, mire, lamentablemente tengo que decir que esta parte de mi comunidad, la ecuatoriana, hace tiempos era el 50% o más del grupo de jóvenes alcohólicos de Queens. Antes venía, increíblemente, me encontré hasta con gente de mi propio barrio. ¿Y los ciudadanos de dónde salieron? Y me comienzan a contar que son alcohólicos. Después me comienzan a contar gente de pueblos donde estoy contando que era camionero en el Ecuador. Conozco casi todo el Ecuador. Y estos muchachos de un cruce donde que es para irse para la capital y estamos en medio de la cordillera de los Andes, un pueblo donde que no existe más de 20 o 30 casas, resulta que hay como 10 o 15 personas enfermas de alcohol acá. Entonces, si me ha tocado entrevistarles, a la comunidad mexicana, ni se diga, me ha tocado entrevistarle, ya que no es solamente usted, sino es el grupo de jóvenes alcohólicos
de Brooklyn. He tenido la oportunidad aquí, vuelta por otros grupos, de entrevistar a los puertorriqueños, ¿no? Y no quiero decir ni satanizar ninguna cosa, pero la cosa es que yo no he tenido oportunidad de entrevistar. Contados son los dominicanos y colombianos que he entrevistado. Centroamericanos hay, pero más en el problema de la droga que en el alcohol. Y muy pocos. Entonces yo digo, o sea, toda esa gente que estaba viviendo con ellos, ¿dónde está? O sea, no se quieren dar la oportunidad. Porque de que están ahí, pero invisibles. ¿Estoy en lo correcto, Hugo? Sí, precisamente a Wellington, imagínate que esa es la idea de nosotros venir a pasar este mensaje de vida y esperanza. Y que las familias, porque realmente no decimos que nos está oyendo es el que tiene el problema, pero esa persona sí conoce a alguien que tiene el problema. Y esa es la idea, pues porque usted dijo, están ahí, son invisibles, pero pues definitivamente el alcoholismo es una enfermedad silenciosa, es invisible, no se ve, porque primero es legal. Y segundo, pues forma parte de la vida diaria de casi de todas las personas, porque en todos los festejos hay alcohol, pero no saben que es una enfermedad progresiva y de consecuencias fatales, ¿no? Pero eso es exactamente lo que nosotros queremos a través de los medios, ya que pues gracias a usted que nos da la oportunidad es decirles que sí hay un sitio donde pueden ir, donde siempre pues se les va a querer, se les va a respetar y se les va a dar por primera vez la oportunidad de que entiendan que el alcoholismo es una enfermedad y que allí se pueden recuperar, porque no tiene cura. Igual que la diabetes, igual que el cáncer, igual que el SIDA, el alcoholismo no tiene cura. Así es, y vale destacar esta parte, ¿no? Que, como yo hablaba en el asunto político, ¿no? Pero hablando y comparaba con el grupo de jóvenes alcohólicos de Queens y de Brooklyn también, que lo primero es que le devuelven el respeto a esa persona, o sea, porque he conversado con algunos y dicen, no, nos trataban mal o nos hablaban mal, pero acá tratan primero o sea, si tenía algún nombre raro en la calle, el ciudadano ocupa su nombre propio, tal cual lo bautizaron. Es la primera buena impresión que tienen, ¿no? Y después, pues, el hecho de que muchas de las gentes que están ahí han pasado peores problemas, ¿no? Por suerte, usted cuenta eso y le tengo que decir con tristeza que tuve en ese contraste de cosas, el gusto y el disgusto, porque uno llega a los extremos, ¿no? Entrevistarle a un hermano también enfermo del alcohol, la droga, pero que por ese problema mató a una persona y estuvo muchos años en la cárcel. O, o tener que entrevistar a personas que les han violado en medio del alcoholismo, en medio de esas situaciones en las que se presenta el alcohol, ¿no? Entonces, y entender que llegar a un sitio de esos y decir, mira, y todo eso yo no me he tenido que pasar. Y hay otras personas que todavía han pasado peores cosas que esas, pero la situación que siempre me agradó desde el primer momento y por eso siempre digo que lo mejor del programa que hago, que político ni económico, es lo que tengo la oportunidad de escucharles el testimonio y poder participar con ustedes, es que si la persona se da la oportunidad, llega a una buena conclusión. Y el hecho de que ustedes saben que esa es la familia, que si ustedes se separan de ahí, del grupo de jóvenes alcohólicos, están expuestos a pasar cualquier otro tipo de inconveniente, tal cual lo pasaron anteriormente. ¿Qué es lo que me viene quedando ya en claro, ¿no? Una vez que una persona enferma del alcohol no puede ir a buscar otra ayuda que no sea donde que están la gente que está pasando por esos problemas, porque cada situación nueva que viene al grupo de jóvenes alcohólicos, me imagino que refuerza y le da la fuerza que necesita para decir, no tengo que regresar a la calle, no tengo que seguir haciendo estas cosas, porque si estoy bien aquí, ¿para qué irme a exponerme, ¿no? Entonces, como decía Hugo, ya mi estado físico, los años de estar en la calle, ya no, mi cuerpo ya no soporta. Entonces, ¿para qué buscar un destino fatal como muchas personas ya, una vez que cierran los ojos en las calles, no vuelven a abrir? Recordemos que ahora estamos en un invierno severo y que hay muchas gentes que duermen bajo los puentes.
no todos tienen el privilegio ni la capacidad en medio de su alcoholismo de buscar lugares donde refugiarse. Muchos van debajo de esos puentes y en esos puentes hay mucha gente también y algunos terminan fuera del lugar donde que pueden estar más acogidos y están con la lluvia, con el hielo. Y son cosas que me han contado aquí, ¿no? Testimonios envueltos en una prisa, como dicen en el Ecuador, una cobija, y al destino que le pueda esperar esa noche para llegar al día siguiente y así ir sobreviviendo y subsistiendo los días que pasan. Pero bien, recordarles a todos los amigos que nos están escuchando que el grupo de jóvenes alcohólicos de Queens, allá en la 10208 de Norton Boulevard, tiene algo muy especial. Y eso es que a ninguna persona le cuesta absolutamente un centavo que esté enfermo del alcohol. Muchos parientes están preocupados, dice, después de todo lo que me perjudicó, se llevó las cosas, hizo maldades y media, y encima de eso yo tengo que pagar para que él se recupere, están locos. No tienen que dar absolutamente nada, ellos mismos son los que solventan su gasto, no hay asunto político como el que yo hablo, ni hay asunto religioso, ni económico en lo absoluto, toda la gente está bienvenida ya, la edad no importa. He tenido oportunidad de aquí entrevistar a personas que van de 16, 17, 18 años, y las formas en las que llegan al alcohol son tan diferentes y tan complejas que en verdad es toda una vivencia, como acabamos de entrevistar a Hugo. No es una persona que no ha pasado por la universidad, no es una persona que no ha tenido un roce social donde que se puede ver los lados positivos o negativos de una sociedad que presiona a veces al que es rico y que presiona al que es pobre. Entonces dice, o sea, el alcohol no ve absolutamente nada de eso. Cuánta educación usted tenga, cuánto dinero tenga, o de dónde venga, o sea, absolutamente nada. Lo único que tiene que pensar es que si por cosas del destino algún familiar suyo llega a caer en esta situación de enfermedad de droga o alcohol, hay un lugar donde le pueden ayudar. Y hay algunos grupos de jóvenes alcohólicos, si es que usted nos escuche en algún otro estado, pues cuando le den este número de teléfono usted puede llamar y ellos les pueden dar información de otros lugares que tal vez estén cerca de donde que ustedes estén residiendo. Así que, Hugo, un millón de gracias. En verdad, un testimonio, no diría triste ni conmovedor, con todo el respeto, sino le diría un testimonio de enseñanza. En verdad, las personas que no pueden ver en la cámara, para mí todavía estoy en esa sorpresa, en ese shock de ver a Hugo y a veces sin ser racista, ¿no? A veces uno ve un indiecito y Hugo aquí, un colorado, alto, bien perfilado, ¿no? Me imagino verle en las calles, pues es como uno se maneja, ¿no? Dice, uno espera que esté el pobre, el indio, el ignorante, tirado en las calles, ¿no? Pero hay que ver lo que es la vida. Tenemos aquí Hugo, un hombre que mide 6 pies siquiera, ¿no es cierto? 6 pies y ahorita debe estar siquiera unas 250 libras. Mire que ya me estoy volviendo doctor. Pero, o sea, eso es lo que quiero que entiendan muchas personas. O sea, lo que nos ha llevado a la decadencia en todas las formas ha sido el asunto del racismo. En todos nuestros, o sea, aquí no es excepción. Latinoamérica es peor todavía, porque hay mucha mayor discriminación. Solo tomen en cuenta esto. Cuando vinieron aquí los colonos, para llegar a ser la forma de vida americana, acabaron con los indios. Acabaron. Y lo único que nos queda es la historia, Discovery Channel, History Channel. Pero vayan a ver cómo ellos viven. No viven con las mismas ventajas que viven muchas de las personas. No voy a llegar más allá de esa conversación, pero el racismo ha sido causante de muchas cosas. Y entender que la enfermedad del alcohol, ahí ya no existe racismo. Ahí cualquiera está expuesto a ser víctima del alcohol. Así que por todas esas razones tenemos que entender que los seres humanos, al final del día, todos somos iguales. Busquemos la forma, y de todas las formas, de convivir en una sociedad 100%, claro, exageradamente productiva, y una sociedad donde los seres humanos busquemos un equilibrio de justicia, porque a veces somos tan injustos, ¿no? Juzgamos a la ligera a las personas y eso causa grandes inconvenientes, porque una persona que está enferma del alcohol y la droga no es que es un delincuente, es una persona que tiene un problema en su organismo que no lo puede controlar, más no que es
un delincuente común y corriente de la calle que quiere aprovecharse del más débil, no trabajar, sino vivir a costillas de los demás. Son dos cosas completamente diferentes, así que a todos aquellos que vean un enfermo del alcohol o la droga, no es que le den dinero, pero pásenle el mensaje. Pueden decirle, extenderle la mano, tratarle con respeto. Aquí tienes la oportunidad de donde reiniciar tu vida en una sociedad productiva. Hugo, no sé si una palabra más para la despedida, el número de teléfono, la dirección, por favor. Sí, de todas maneras, pues primero que todo agradecerte mucho, ¿no, Wellington, por darnos la oportunidad y a todos los radioescuchas, pues que de verdad, pues en las familias y en la sociedad, pues nadie está exento de que tenga que vivir la enfermedad o el flagelo, como lo he dicho yo, del alcoholismo, ¿no? Y sobre todo, pues verlo como una enfermedad, ¿no? Porque primero nos decíamos que éramos bien viciosos o que degenerados, ¿no? El alcoholismo es una enfermedad. La Organización Mundial de la Salud determina en los años 50 que el alcoholismo es una enfermedad y buscan métodos para tratar pues de aliviarla, ¿no? Pero hasta el día de hoy no hay una sola medicina que lo cure, pero sí le podemos decir que si conoce a alguien que tenga problemas y quiera darse la oportunidad, pues nosotros somos el grupo Jóvenes Queens, Alcohólicos Anónimos, ya lo decía Wilton, los servicios son completamente gratis, no hay costo, a mí hasta el día de hoy pues no me han cobrado un solo peso y disfruto de la sobriedad, pues estamos en el 10208 en Norton Boulevard, estamos entre la 102 y la 103 Street, ¿no? En Corona. El zip code por los que van a llegar con el GPS es el 11368. Estamos abiertos los 7 días de la semana, estamos las 24 horas, tenemos información, nuestro número de teléfono es el 718-426-7467. Simplemente regalar este mensaje de vida y esperanza para quien lo necesite, pues es lo que tratamos de hacer el día de hoy. Muchas gracias. Gracias, Hugo. Un detalle, sí quisiera decirles a todos los medios de comunicación. El otro día me sorprendí en el canal 41 por la mañana, estaban pasando el mensaje del grupo de jóvenes alcohólicos. Exactamente, me desperté en ese rato porque comienzan ellos como, creo que 5 de la mañana, 5 a 7. Me sorprendió porque en medio de mi sueño pongo siempre para ya despertarme las noticias y grupo de jóvenes alcohólicos. ¡Wow! Creo que estamos llegando a lugares donde que no se ha llegado. Me gusta tenerles a ustedes en esto, o sea, en medio de la política, en medio de toda la candela, porque la gente tiene que entender que atrás de todo ese gran problema social que es también la política, la economía, para tratar de que en diferentes países haya una vida más justa para todos los seres humanos, también hay este gran problema que tiene también nuestra sociedad en base al grupo de enfermos alcohólicos y drogadictos, no solamente aquí en los Estados Unidos, en el mundo. Respetarles y ayudarles, creo que es importante, después de haber escuchado también algunas partes donde se les maltrata, hay que respetarles a todos los seres humanos. Luis, para el cierre, ¿qué podemos decir? Aparte de la política, la economía y todo lo que está. No, siempre es un placer con usted, Luis, sabe que me encanta esa controversia con usted. No, a mí también, se aprende bastante, bueno, y así también ayudamos y les cuento algo, me gustaría mucho que las personas compartieran un poquito más con nosotros, llamando y criticándonos, porque creo que no somos dueños absolutos de la verdad, estamos a veces me encantaría poder recibir, que podamos recibir llamadas y ver las inquietudes y contestar preguntas, ¿no? O tratar de intercambiar opiniones, porque es la forma de crecer, o sea, nadie es dueño de la verdad absoluta, siempre hay algo que nos olvidamos de ver y por lo tanto somos frecuentes a fracasar o a tener éxitos parciales, ¿no? Eso me encanta cuando hay dos puntos de vista, como te digo, desde el punto de afinidad, pero desde latitudes diferentes de observar las cosas, ¿no? Así es, ¿no? Y es importante porque eso nos da la oportunidad de investigar mucho más, porque recuérdense que ni usted ni yo somos periodistas de carrera, ¿no? Somos tan solo unos aficionados aquí a echar un poco de charla
a través de un medio de comunicación que nos hemos armado nosotros mismos, porque esto es a base de Internet, ¿no? No hay, como dicen, maldad en las palabras, lo que hay es deseo de colaborar, de ayudar en lo que sea posible, informándonos, siendo objetivos y respaldados con la información que tenemos. Y el entrar a veces en estas pequeñas polémicas con usted me hace crecer porque automáticamente el disco duro comienza a funcionar y a sacar toda la información que estaba guardada. Si usted se dio cuenta, me puyó un poquito. Pero gracias, Luis. ¿Qué sería para la despedida? Gracias a usted, bonito, gracias a usted. Y agradecer a toda la comunidad que nos escucha, que es maravilloso poder tratar de buscar una luz en el camino que nos guíe como un faro, dice, ¿no? Para poder llegar a puerto seguro. Y ojalá todos abramos los ojos y tratemos de unificarnos, que es lo que verdaderamente creo que nos va a llevar a crecer como nación. Y de antemano pedir a Dios que bendiga siempre sus hogares, que nunca falte el pan de cada día, los alimentos, tanto para ustedes como para sus familiares. Y muy buenas noches a todos. Y buenas noches, Wellington, y un fuerte abrazo a los amigos de Alcohólicos Anónimos, que definitivamente son un ejemplo de lucha no de un momento, sino de constancia, y eso es lo que creo que todos debemos de aprender de ellos. Buenas noches, Wellington. Buenas noches, Luis. Buenas noches a todos nuestros amigos radio escuchas, y gracias en especial a las personas que a veces se quedan en Europa. Estamos a la madrugada, hay uno que otro que se nos queda a la madrugada escuchando. Muchísimas gracias, me mandan los mensajes, y gracias a todos los que ven también en diferido. Como dijo Luis, estamos listos para recibir también comentarios, y creo que ya comienzo a anticipar que desde el próximo año lamentablemente tengo que dedicar más tiempo a mi trabajo. He dedicado mucho tiempo a la radio, a veces dedico demasiado tiempo a estar leyendo para poderme autoeducar, ¿no? Entonces, así es que desde el próximo año solamente vamos a hacer 2 programas. Van a ser el segundo domingo del mes y el último y el cuarto, por decir, el día miércoles, la segunda semana el miércoles y la cuarta semana el miércoles. Vamos a hacer nada más ya 2 programas al mes. Les pido 1000 disculpas a las personas que nos siguen todas las semanas, pero lamentablemente, como les digo, no acepto que nadie me pague para yo pasar programas en absoluto. Tampoco doy dinero a nadie para que me permita pasar algún tipo de programa por algún evento. Entonces tengo que dedicarle más tiempo a mi negocio, dedicarle más tiempo a mi familia, lo cual he dejado de hacerlo por estos 4 años. Y 3 años que estoy casi en la radio, y más de 4 años y medio en el periódico. Entonces no he dedicado el tiempo a mi esposa, a mis hijos. He estado obsesionado en esto sí con la radio. Entonces parece algo sencillo, pero les digo que me cuesta el no hacer un programa sin antes informarme, ¿no? No es fácil llegar y comenzar a hablar. Uno tiene primero que informarse bien, buscar todas las fuentes. Entonces eso me quita mucho tiempo, me quita realmente, y no estoy esperando que nadie me diga, mira, te vamos a pagar para que te quedes, no, para nada. O sea, es una decisión personal, y queda abierto a la radio. Como dije hace rato, las personas que estén bien informadas, que estén documentadas y quieran ser parte de Latino 2 y ocupar el espacio que estoy ocupando yo los días lunes y jueves, podemos llegar a algún acuerdo, no económico, solamente es un acuerdo de caballeros, que no vayan a venir trayendo información que sea errónea o querer desprestigiar a alguna persona solamente por el gusto de hacer daño. O sea, vengan, están las puertas de Radio Latino 2 abiertas desde el próximo año, solamente 2 programas al mes. Muy buenas noches y que la pasen bien.